Eso, señoras y señores, con todo el ánimo, con todo el power, con toda la fuerza, porque es día miércoles. Y mañana Kenia se despide. Mañana Kenia ha prometido que hará comida de Puerto Rico. No, de República Dominicana, perdón, de República Dominicana. Por su despedida. ¿Qué nos va a traer mañana por la despedida? Oiga, pero ¿usted quiere que yo me vaya? ¿Está contento Pero porque se yo va me de voy? vacaciones, pues. Bueno, gracias, verdad, porque estoy muy contenta por eso. O que nos traiga una torta. ¿Usted quiere que le traiga comida de República mañana? Es más, para el cumpleaños de Luciano le trajo una torta todo trapo. A mí para mi cumpleaños, nada. Nada. Mario, tú no estás aquí para tu cumpleaños. No, tú no estabas acá cuando pasé un cumpleaños que Antené, por eso. Ah, viste, por eso es. Pero, señores, yo me sentiría contento, por ejemplo, si fuésemos de paseo a ver los muebles Albarrán. vámonos, acompáñenme. Me parece. Hermoso, Me parece. Muebles Albarrán. En la picada del chileno Mario, los muebles son exquisitos, con una terminación insuperable. Además, diseños únicos y exclusivos que solo son propiedad de Muebles Albarrán y de usted, que es su cliente, que va a comprar estas exclusividades. Ya usted sabe que cuando compra un mueble diseñado por Muebles Albarrán, tiene la mejor, pero la mejor madera nativa, el hierro forjado, trabajado exquisitamente y, por supuesto, la garantía del mejor mueble chileno. Visítenos en Arturo Prat o entra a nuestras redes sociales, a nuestro sitio web www.mueblesalbarran.cl. Somos la picada del chileno. Aquí todo es bueno, es bonito y al precio que usted puede pagar. Qué fantástico. Así es. Esto también es otra exquisitez, mira. El lujo que nos damos. El lujo que nos damos con un panelista de esta elegancia, señores. Don Patricio Parra. Hola, hola, muy buenos días, Marito. Don Patricio, hola, bienvenido. muy buenos días. Un gusto, un agrado. A usted no tengo que presentárselo, Mario. Sí, Yo le he tenido que pues, presentar a llevo- todos los Pero si invitados. yo no me he sentado acá. Somos viejos amigos. Yo no me he sentado, yo he estado de corrido acá. Sí, claro. Sí. Tan de corrido, tan rápido que no se ve. Te digo unos minutos. Me desaparezco unos minutos de pantalla y Claro. ya se preocupan. Oye, Mario, voy a ver si puedo traer algo dominicano mañana. Ah, mira. Esto quedó registrado. Dije De que hecho, voy lo a voy a subir a ver. YouTube creo que más tarde. Dije que voy a ver. Me parece. Algo Dije que voy a ver. dominicano, puede ser. Algo dominicano. Oye, puede ser ritmo. Claro. Ah, puse la bandera, dice la Puede ser muestra. bandera, puede ser. De algo Puede de ser. comer, voy a ver. Voy a tratar. Pasemos al plano local Exacto. y hablemos de previsión. Y al dinero. Oh. El vil dinero. Wow. ¿Qué tanto nos hace sufrir? Oye, ¿no es tengo vil dinero o mi dinero? ¿Qué dijo usted? El cochino dinero. El cochino cuando es de otro, cuando es mío no. A ver, don Patricio, hemos estado conversando acerca de las reformas al sistema de pensiones, de lo que está bien, de lo que está mal, y también de las dudas que la gente tiene y las malas informaciones. Hay gente que repite y repite cosas que al final llega uno a creer que son verdad y son el disparate más grande. Como el hecho de Miente, que al final algo queda. algo queda. Como que al final las AFP sí se quedan con la plata de la gente en determinadas circunstancias. Y usted ha dicho ¿Es aquí, cierto eso? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué se dice? ¿Cómo se ¿Cómo es dice? la cosa? Por ¿De qué ejemplo, estamos hablando? Por ejemplo, que si una persona fallece y no tiene los herederos típicos, menor de 24 años, ni esposa, topón para adentro, como dice usted, se queda la FP con la plata. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasaría si yo fallezco con los 5.000 pesos que tengo en la FP? Bueno, ¿Qué con pasaría ese, con- No da ni ese- para un cajón de con cena. ese capital es un problema, es serio, serio. ¿Qué pasaría con eso? Tendremos que picarlo en cajita de fósforo para sepultarlo. Yo creo. Bueno, mucho se dice y poniéndonos un poquito más serio dentro de... Porque lo que se puede. Dentro de lo que se puede. Es que no amerita tampoco. O sea, el tema es demasiado denso y serio, entonces hay que tomarle un poco la chacota. Sí. Sí, se dice mucho que si mueres y no es herencia, ¿ya? Porque hay dos tipos de retiros de dinero. Por herencia, y el otro, que es el que vamos a conversar, dice la FP se queda con las platas. Si no lo retira como herencia, la FP se queda con todo mi capital, con tus 5 lucas. Sí. ¿Ya? Pero no es así, señora, señor. No es así. No vamos a hablar de caso tuyo, mejor para no tocar, No, porque porque vamos a perder. sí, Ya sí. daría mucha más Salir pena. así. Pero hablemos de un señor común y corriente o una dama, ¿cierto?, que no se pensionó y al momento de morir estaba en la FP y en ese minuto lo que genera es, primero que todo, pensión de sobrevivencia. Ah, perfecto. No estaba pensionado, no tenía El los punto es que no 60. estaba pensionado, ¿cierto?
Y si él no tiene, al momento de fallecer, no tiene beneficiarios legales, si no tenía esposa, si no tenía hijos, menores de 24 años, soltero, en ese minuto se habría decretado herencia, si hubiese tenido los beneficiarios. Claro. Pero la pregunta era, si no es herencia, topón para adentro. No, no es así, porque sus beneficiarios legales tienen derecho a lo que se llama pensión de sobrevivencia. No significa que la esposa va con los hijos, ¿cierto?, a la AFP. Señores AFP, entréguenme los 5 pesos, ¿ya? Los millones. No me entreguen, no le entregan ni un peso, nada. Porque lo que salga va a salir en términos de pensión. Ese es el punto. ¿Para quién? No es que se quede con la plata la AFP, sino que se la entregan, pero va a ser en términos de pensión. A ver, si los hijos ya eran mayores de 24 años, imaginémonos que no tiene señora. 3 hijos de mayores de 24 años, 50, 40, así. Ya. ¿A quién se le da esa pensión? ¿A los 3 un pedacito o una para que se repartan? A ver, me dices, no tiene esposa. No tenía esposa, no. Tiene 3 hijos mayores de 24. Exacto. Eso, queridos, es herencia. Eso no es pensión de sobrevivencia. Pero aprendamos a diferenciar, porque cuando hablamos de herencia, ¿qué significa? Tal cual, disculpa. Que retiran los fondos completos. Uno encima del otro los billetitos, porque es herencia. Es herencia. La herencia es eso. ¿Ya? Me quedó una herencia en la AFP, por decir de alguna manera. En este caso sería porque los niños tienen más de 24 años todos. Perfecto. Y no tiene esposa. ¿Y si tiene esposa y los niños están entre 18 y 24 por ahí? Eso es pensión de sobrevivencia. O sea, la señora tiene que ir a la AFP y presentar solicitud de pensión de sobrevivencia. Y en ese momento lo que va a hacer la AFP, ¿cierto?, es hay todo un proceso y le va a entregar un documento al final que se llama certificado de saldo para pensión. No platas así, sino que un certificado de saldo para pensión. Y con ese documento lo que hace ella es ir al mercado asegurador y de AFP a cotizar su seguro, su pensión de sobrevivencia. O sea, ¿esta pensión de sobrevivencia la recibe la mujer desde cierta edad o, por ejemplo, si tiene 50? La pensión de sobrevivencia, en el caso de la mujer, la recibe teniendo la edad que sea, siempre y cuando acredite que era la esposa de. Perfecto. Aquí el tema es el certificado del registro civil. ¿Y la convivencia, la conviviente? La conviviente dependiendo de. ¿Y cuál es el dependiendo de? Es que haya habido hijos en común con el fallecido. Ah, perfecto. Ese es el único dependiendo de. Claro, porque si fueron convivientes y nada más, no pasó nada, ¿cierto? En términos de hijos. No pasa nada. No pasa nada. Y ese es un serio problema que se da hoy día en nuestra... más que todo no es el tema legal, sino que ocurre... A ver, se separaron hace 30 años. No, si yo no veo a mi señora hace 30 años, no tengo idea. Pero nunca se han divorciado. Nunca, ni se anuló, ni se divorció. Ya, entonces, yo voy al registro civil y dice casado con fulanita de tal que hace 30 años que no la ve. Pero es que yo vivo con una señora, y es mi pareja, y resulta que la ley dice que si este señor fallece, la pensión en ese minuto de sobrevivencia es para la señora que hace 30 años que no la ve. Y la otra que lo cuidó. Y la señora que lo cuidó. que se sacrificó. Que se sacrificó por él. Lamentablemente no pasa nada. Ay. Esta pensión de sobrevivencia es aplicable solamente si el hombre fallece antes de jubilar. Exactamente. Y si fallece una vez que jubiló, alcanzó a recibir una jubilación y al mes siguiente fallece. Exactamente, y que ahí es distinto porque ya está pensionado y va a depender de la modalidad que este señor haya tomado, ¿cierto?, en vida, cómo se haya pensionado. Pero antes de entrar ahí, porque íbamos a dividirnos por 2 caminos. Bueno, entonces, lo que decíamos en veces anteriores, hay muchos caminos en este tema, pero y vericuetos. Quedémonos antes de que el caballero se pensionara. Entonces, si tiene los hijos de entre 18 y 24 años y tiene la señora, ¿le van a dar un chequecito a cada uno de los hijos o le van a dar un cheque para la familia? Va a depender de la edad de los niños. Todos son mayores de 18. Si son menores de 18, lo recibiría la señora, ¿ya? Por cuenta de los niños. Pero si son mayores de 18, recibirían parcelado, ¿cierto? La esposa, el porcentaje correspondiente y los niños exactamente igual. ¿Y durante qué tiempo? Los niños y la señora. Hasta los niños hasta que cumplan 24 años o se casen.
¿ya? Son 3 niños, todos de 18, 19 y 20, ponte tú, ¿ya? Todos reciben hasta los 24. Si alguno se casa, quedó afuera y recibe los otros 2 hasta los 24. Y la señora va a ser siempre de por vida, dependiendo de la modalidad que haya exigido. ¿Y si la señora se casa, deja de recibirlo? No, en absoluto. Si la señora, que era jovencita, muy buena moza ella, y se casa, exactamente, y volviera a echar al cajón a su nuevo esposo. La viuda negra. La viuda negra, Ay, claro. padre. Depende, si el caballero, de hecho se casaron y el caballero estaba cotizando y toda la cosa y se pensiona, ella se queda con la pensión del segundo esposo, del primer esposo, y a lo mejor ella trabaja y también algún día se va a pensionar y queda con su pensión. O sea, es así el sistema. Esa señora podría tener 3 pensiones en ese minuto, 2 sobrevivencias y la propia. Sospechosa la cuestión sería así, ese nombre. Así opera, así opera. Bueno, ahora sí vamos a lo que le preguntó Mario, y si ya el caballero estaba pensionado. Sabemos que hay 2 modalidades de pensión. Claro. Tenemos el retiro programado, que es propiamente la AFP, y la compañía del seguro, que es la renta vitalicia, ¿verdad? Correcto. Eso usted nos lo ha enseñado súper bien. ¿Con cuál de los 2 quiere comenzar? Comencemos por el de AFP. El de AFP. Porque tu pensión, caso decía que este señor estaba pensionado, claro, y muere, y en ese momento, ¿qué pasa con si él estaba pensionado en la AFP, ¿ya? A la señora que le sobrevive, le baja la pensión al 60%. ¿Le baja? La de él, pero la de él. La que él recibía, le baja a su señora. Si él ganaba 100 pesos, ella queda ganando 60. Así de simple. ¿Ya? ¿Y esos 40 pesos, dónde van? Buena pregunta. No es que la FP se quede con los 40 restantes, no es así. Sí, lo que pasa es que la señora se supone... También peso lo mismo por acá, no te preocupes. Se supone que sobrevive más que él. Claro. ¿Ya? Es para que alcance para ella. Para que alcance para ella. Redistribuyen en el fondo. Se redistribuye en el tiempo. Entonces la curva, porque en la pensión de retiro programado hay una curva en términos de pensión. Esta es la vida y esta es la pensión. Es así. Entonces, la curva en el caso de la señora va a ser bastante más allá, porque sobrevive más tiempo, tiene más expectativa de vida. Pero durante el tiempo de esa curva siempre se va a estar pagando pensión, a razón del 60% de lo que él recibía en vida. ¿Ya? Eso en caso de estar pensionada en retiro programado. ¿Y eso es para siempre también el caso de ella? Para siempre, dependiendo de otra vez. Es una larga palabra. Claro, dependiendo de nuevo, porque esta es la curva de pensión, ¿cierto? ¿Y dónde termina esa curva? Acá abajo, donde se supone que ella debiera morir. La expectativa de vida es esta, ¿ya? Entonces, por un lado, si ella no muere cuando debió haber muerto... ¿Y de cuántos años estamos hablando? Bueno... Cuando se pensiona, hablamos de los 60, en hipotético caso, unos más o menos cerca de los 90, 80 y tantos, sí. Pero ella podría sobrevivir más. Y en ese momento, en teoría, y eso se está viendo en el Congreso ahora, de hecho, quedaría sin pensión. No es así, porque igual hay garantía, está el pilar solidario, ¿cierto? Pero en términos de mi pensión contributiva, a la que yo puse la plata, quiero decir, al momento de cumplirse esa edad, si sobrevive, en teoría queda sin plata. 90 años. Por decir. Pero a la persona no se le calcula 110 es para que ese es otro cálculo, sí, ese es el problema. Hay gente que llega a los 110. Claro. No, nadie llega, pero se calcula así, es injusto. Sí, bueno, ahí se está discutiendo mucho las expectativas de vida y las tablas de mortalidad. Mi querido Patricio Parga, de pronto la viuda puede recibir paralelamente la pensión básica solidaria y la pensión de sobrevivencia, o tiene que recibir una de las dos? Mira, va a depender del nivel del capital, digamos, en términos de lo que recibe. Porque puede que exceda los montos requeridos y lo más probable que en ese caso se le quite una. Y se le quitaría la del pilar solidario. ¿Cuál es la diferencia entre la pensión de sobrevivencia y la pensión básica solidaria? ¿En qué sentido dices tú la diferencia en términos de capital? En términos de capital, claro. También es dependiendo, claro. También es dependiendo, porque depende del capital que tenía el
el susodicho, el que murió, el caballero. Porque si tenía 200 millones de pesos, ponte tú, la señora va a quedar con una pensión buena relativamente interesante. Y la básica solidaria es un monto establecido ya para todo el mundo. En ese minuto sale el pilar, porque con la pensión de la señora quedó bastante bien. Pero podría ocurrir también que el caballero dejó una pensión muy mínima, y estamos hablando de 100 y algo mil pesos, entonces va a aportar igual el pilar solidario. ¿Que ese pilar solidario complementaría? Exactamente. ¿O es otro? No, iría en términos de aporte previsional solidario, perfecto, complemento, ¿cierto?, a esta pensión tan mínima que quedó recibiendo la señora. Y va a un tope, eso es como para que todo el mundo reciba lo mismo. Claro, exactamente, a fin de nivelar y que nadie perciba menos de. Ese es el punto, esa es la idea. De este aporte. Ahora vámonos por el otro lado. Ya recorrimos el camino de la AFP. Vamos a pensar en que el caballero que se murió estaba pensionado. El caballero que se murió, el finadito, ¿ya? El finado estaba por el lado de la compañía de seguros o se me olvidó, se me fue el nombre. También renta vitalicia, compañía de seguros. Renta vitalicia. Por ahí se ha ido el caballero. Ya. Y se muere. De nuevo, ahí hay dos dependiendo. De nuevo, por eso siempre se abren dos caminos. Dos caminos claro, de la dependencia. Va a depender además de que este señor cómo fue asesorado. Y siempre va a llegar al mismo punto. Pensé que iba a decir cómo fue asesinado. No, de veras, asesinado. Por favor, ¿en qué cosa está pensando? Ya lo matamos. Dios mío. De asesinado. No, de asesoría. Asesorado, no asesinado. Si este señor, al momento de tomar su decisión, no fue bien asesorado, se puede haberse quedado en una renta vitalicia que se llama simple. Perfecto. Y simple es gravísimo, porque él muere, primero que todo la señora le baja al 60% igual que la FP. Igual que la FP. Así es, Comenzamos porque la tomó en simple. Claro. Luego, si la señora, no hablemos de hijos, para que sea más fácil el ejemplo, no hay hijos, ya no tuvieron hijos. Si a la señora se le ocurre y fallece dentro de 2, 3, 4 años más, en ese minuto... Topón para adentro. Topón para adentro. Oh. Y eso es verdad. Por eso que la gente dice, y en la FP muchas personas dicen cuando están asesorando a los futuros pensionados, no hagan ni tal, porque en la compañía de seguro, si usted muere, se queda con toda la plata de la compañía. Claro. Eso es porque hubo una muy mala asesoría y esta persona entonces se pensionó en renta vitalicia simple. Baja la pensión y si ella muere, topón para adentro. Tal cual. Entonces sí hay un caso en que efectivamente la FP queda con los fondos. Puede pasar. Es muy raro, pero podía. No es tan raro, hija, lamentablemente, porque hay gente lesa. Hay gente que no explica bien, tal vez. No explica, Mario, si esto es complicado. Es complicadísimo. Sí. Yo ayer hablaba con un cliente y le decía, oye, si esta firma es importantísima, es de la plata tuya de aquí para atrás, de toda tu vida laboral. Y de aquí para adelante no sabemos cuántos años. O sea, esa firma vale oro. Y si firmó mal, nada que hacer, porque en renta vitalicia esa firma es de carácter irrevocable. La decisión es irrevocable. Irrevocable. ¿Ya? Entonces, al pensionarse en renta vitalicia simple, se acabó. Así de simple. Oiga, así de simple. ¿Y hay alguna razón obligatoria para que una persona se pensione en renta vitalicia simple o es solo producto del desconocimiento? Producto solo del desconocimiento, nada más. No hay ninguna razón obligatoria en absoluto. No depende del capital, no depende de nada. A propósito de eso, Kenita, la diferencia entre una pensión simple contra una garantizada, 10, 15, 20, es tan poco, pero tan mínima, que prácticamente no se hace... distinción. No, si es mínima, 0, algo en términos de UEF. Entonces, evidentemente, entre ganar en vez de 10 lucas, 9.500. Yo hablo así bien gráfico porque es la mejor forma. ¿Ya? Sí. 10 lucas, simple. Si se muere la señora, después topón para adentro. 10 lucas. Quede ganando más, dice el caballero. Ya. Pero la diferencia es 9.500, 9.600, pero la va a dejar 9.400, pero dejo garantizada a mi señora que, punto 1, recibiría el 100% de mi pensión si yo muero. Mira. No hay dónde perderse. Y segundo, si la señora muere, quedan los beneficiarios
durante ese periodo garantizado recibiendo la misma pensión. Vamos entonces, no hay donde perderse. Tenemos renta vitalicia simple, que es la que le decimos desde ahora no. Y renta vitalicia, la segunda. Se llama con periodos garantizados. Con periodos garantizados. Los famosos periodos garantizados que mucha gente desconoce y por eso hablan de que topón para adentro. ¿Por qué se desconocen tanto? Hay, lamentablemente, y seamos críticos, ¿hay malos asesores o simplemente es desconocimiento del área? Mira, yo creo que es fundamentalmente desconocimiento del área, eso está clarísimo. Sí. Y por otro lado, en las AFP, primitivamente, hace un tiempo atrás, ahora ya están un poco más abiertas a este tema, siempre le decían al futuro pensionado, no se vaya a compañía de seguro porque da lo que estamos analizando. Usted si muere va a quedar sin pensión el grupo, o sea, hay un poquito toda de la miedo. plata, exactamente. Entonces ahora se ha ido destapando un poco porque nosotros hemos sido bastante más claros y tratamos día a día de instruir a la gente que eso no existe, o sea, existe. Pero es por una mala decisión del propio afiliado, del propio pensionado, no es por otra cosa. Yo creo que la gente también no entiende mucho esto. Es que hay que explicar, amor, con peras y manzanas. Si hay que explicarlo. Yo en mi oficina tengo un blog especial donde garrapateo. Todo esto que yo hablo lo pongo ahí en garrapata e incluso ha habido clientes que me dicen, don Pato, ¿y me puedo llevar esa hojita? Que a mí me llega a plancha porque yo la tengo entera. Sí, cómo no, porque yo sé que entendió. Porque no es fácil digerir, si este tema no es llegar y ya no, sí entendí todo. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de estos periodos garantizados? A ver. Principalmente que a la señora no le baja la pensión durante este periodo garantizado. ¿Queda la misma que recibía el crédito, la va a recibir usted? Así es. Y segundo, si la señora fallece dentro de este periodo garantizado, que yo siempre grafico 20 para poder tener un tiempo largo, ¿cierto? Para hacer gráfico el ejemplo, si fallece dentro de estos 20 años, el tiempo que queda entre su fallecimiento y estos 20 años que tomamos, ¿cierto? El periodo, quedan percibiendo la pensión la misma que recibía el señor que murió, ¿ya? Los beneficiarios que él indicó. Pero a ver. A diferencia de la herencia, perdón, en la herencia no hay ni una posibilidad que tú digas, yo quiero que. La ley te dice, no, aquí no es que te quiera, señor. Yo ley, digo que es herencia y punto. Es que yo quiero. Aquí no quiere. En la AFP no hay yo quiero. En la compañía de seguro, en esto de retiro con periodos garantizados, sí yo designo a quién quiero yo que se le pague la pensión. Entonces, en el periodo garantizado yo tengo que decidir durante qué tiempo yo quiero recibir la pensión o me lo impone la compañía de seguro. No, lo decides tú y va a depender solo de la diferencia de pensión. A 15 años la compañía te da 10 pesos, a 20 años te da 9,8 pesos, por decir tonteras, ¿ya? Entonces tú dices, recibo 2 centavos menos, pero tengo 5 años más de garantía, tomas tú la decisión, pero para tomar tú la decisión tienes que tener una completa exposición del tema, o sea, bien. Asesoría. Y si yo digo ya, yo no voy a... ¿Cuánto voy a vivir? Yo calculo, mi papá vivió tanto, mi mamá tanto, entonces como un prorrateo y dice, bueno, yo lo voy a coger por 25 años porque creo que eso es lo que voy a vivir, pero no te muere y sigue viviendo después de eso. Buena pregunta porque tomamos un periodo garantizado extenso y sigamos con los 20, van a ser 25. Ya. Yo creo que va a costar eso. Nos demoramos más. Nos va a costar hacer difícil. 20 años, ¿cierto? Y sobrevive. La pregunta es, ¿qué pasa si sobrevivo a los 20 años que yo elegí? Ella preguntó aquello. No pasa nada, pues, hijo. No pasa nada porque esto de los periodos garantizados es solamente para los beneficiarios en caso de fallecimiento de... Entonces, si ella tomó un periodo garantizado de 20 años y le pagan una pensión de 400 lucas, pero en UF, entre paréntesis, ya hablemos ya 20 que se va actualizando en el fondo. 20 UF, lo que sea. Y sobrevive ese periodo, ella sigue ganando las 20 UF. Perfecto. Aún cuando tengas 97 años, 98 años, sigue ganando las 20 UF. El periodo garantizado ya expiró. ¿Qué ocurre si muere después? Si muere después, ahí recién podríamos decir topón para adentro.
porque ya se cumplió este periodo garantizado, murió a los 23 años después de habernos pensionado y en ese minuto ya se cumplió, expiró el periodo y no hay entonces beneficiario. En ese minuto la compañía se queda con el capital, entre comillas. Si queda. Si queda. ¿Por qué? Porque de nuevo la asesoría, se trata de que en la asesoría uno haga ciertos o determinados cálculos que diga con su capital nos da para un periodo garantizado de unos 18 años, 20 años, de tal forma que si nos aseguramos a 20, ya los 2 años que quedan es fruto, ¿cierto? Claro, es el seguro que está... Exactamente. Así que es fundamental la asesoría. Sí, siempre señor. lo hemos dicho nosotros, pastelero tus pasteles, cada cual es lo suyo. Alguien que haga esos cálculos. Y yo me imagino que ustedes los asesores siempre se van un poquito más de lo que podría vivir la persona, naturalmente, ¿verdad? naturalmente. Claro. Y como te digo, siempre la decisión va a ser del afiliado, evidentemente, pero va a depender de la información que tú le entregues, Sí. ese es el punto. Una persona con 100 millones, tiene 65 años, se acaba de pensionar. Para que viva bien, ¿usted le recomendaría 20 años? Sí, claro. Con 65 años, Sí, considerando igual. que va a vivir Es hasta que los no tiene, 85. es que no tiene nada que ver que él viva o no viva. Recordemos que el periodo de garantía es para los beneficiarios. Sí, ese es el punto. Pero yo digo porque si lo coge más largo, el pago mensual va a ser más pequeño, me imagino, ¿o no? Muy poco, la diferencia es mínima, pero mínima, Ya. por eso decía yo, 0 punto algo. Claro. Y eso se le presenta al momento de tomar la decisión al afiliado. Mire, aquí está un periodo garantizado de 15 años, tanto en plata. Aquí está el de 20 años, tanto en plata. De tal forma que él tenga en ese minuto, ¿cierto? Y poder tomar la decisión, como siempre decimos, bien informado, con todos los antecedentes habidos y por haber. Oye, pero maravilloso. Usted quiere tomar contacto con don Patricio. Están apareciendo los datos en pantalla en este momento para que tengan la más completa y eficiente asesoría en esta área tan compleja que es el área previsional. Y recuerde que si usted quiere más información, no firme nada hasta que con don Patricio, usted y él... Conversemos su pensión. Hacemos una pausa y ya regresamos en Está Tele saliendo Contigo. mejor, No se vaya saliendo sin mejor. Tenemos otro director.